comparte con vosotros lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que muy pronto será devastada. Los que estén en Judea, que huyan a los montes; los que estén dentro de la ciudad, que salgan y se alejen; y los que estén en los campos, que no vuelvan a la ciudad. Porque esos serán los días en que se rendirán cuentas y se cumplirán todas las cosas que fueron anunciadas en la Escritura. Pobres de las mujeres embarazadas o que estén criando en esos días, porque una gran calamidad sobrevendrá al país y estallará sobre este pueblo la cólera de Dios. Morirán al filo de la espada, serán llevados y prisioneros a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por las naciones hasta que se cumplan los tiempos de las naciones. Entonces habrá señales en el cielo, en el sol, la luna y las estrellas, por toda la tierra. Los pueblos estarán llenos de angustias, aterrados por el estruendo del mar embravecido. La gente se morirá de espanto con solo pensar en lo que va a caer sobre la humanidad, porque las fuerzas del universo serán sacudidas. Y en ese preciso momento verán al Hijo del Hombre venir en la nube con gran poder e infinita gloria. Cuando se presenten los primeros signos, enderécense y levanten la cabeza, porque está cerca su liberación. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De San Lucas, capítulo 21, versículos 20 al 28. Y llevamos varios días con el capítulo 21. Lo vamos a terminar el sábado con el favor de Dios. Un capítulo que nos ha puesto a pensar, hermanos y hermanas. Y estamos pensando en dos cosas, ¿no? Las profecías de Cristo acerca de lo que ocurrió para ese primer siglo con la destrucción del templo. Y no solamente la destrucción del templo, sino la destrucción de la ciudad santa de Jerusalén. Y en segundo lugar, lo que ha dicho Jesucristo en profecía también, en advertencia para que nos preparemos en torno a su segunda venida. Así que estamos viendo hechos que se cumplieron, que ya ocurrieron, profetizados por nuestro Señor Jesucristo, y hechos, hermanos y hermanas, que están siendo profetizados, pero que están por cumplirse. Aquí el tema para nosotros es siempre, hermanos y hermanas, ver la gran fuerza de un Dios que sigue existiendo a pesar de todo cuanto ocurra sobre la tierra. Aquí la preparación de nosotros siempre ha sido un llamado, y por eso lo estamos meditando y lo estamos reflexionando en prepararnos en nuestro interior, asegurar la presencia de Dios Padre, de nuestro Jesús Salvador, del Espíritu Santo defensor en nosotros siempre y en todo momento, hermanos y hermanas. Eso nos hace tener la paz necesaria, no estar inquietos, angustiados, deprimidos, ansiosos por estas cosas que pueden hacernos debilitar en la fe, perder la fe, y entonces perder la perspectiva de por qué está ahí esto, que no es para aterrorizarnos, llenarnos de miedo, confundirnos o presentarnos a un Dios malévolo, castigador, que al fin y al cabo terminará con todo porque no dio el resultado que se esperaba. No, hermanos y hermanas, eso hay que echarlo a un lado. Eso a veces está metido en la emoción, ¿verdad? Eso a veces está metido en el sentimiento, y no estamos hablando de eso. Estamos hablando de fe, de certeza, de seguridad, de confianza, de fiarnos en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Hoy la idea fuerza que tenemos para marcar nuestra reflexión, hermanos y hermanas, en torno a esta palabra es la siguiente: el Dios del templo no puede ser destruido. El Dios del templo no puede ser destruido. Lo hemos repetido aquí en varias ocasiones, pero es para que tú sepas y estés seguro, hermanos y hermanas, de que muchas cosas pueden cambiar en la tierra, muchas cosas pueden desaparecer, porque son limitadas, son finitas, temporales. Pero Dios, hermanos y hermanas, es inmutable. Dios es permanente, siempre eterno. No se nos olvide a nosotros esa idea fuerza para guiarnos en el camino. Hermanos y hermanas, ese capítulo 21
del Evangelio de San Lucas, hemos visto en estos días la destrucción del templo en profecía, hemos visto la destrucción de la ciudad santa también en profecía, y también pues la profecía de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en términos de reflexión, en términos de preparación, que es lo que queremos tener, recuerda también el fundamento de todo este texto que lo hemos visto en 3 días con el día de hoy. El fundamento del primer día que tuvimos este capítulo 21 fue encontrado en el versículo 9, capítulo 21, que decía: el fin no llegará de inmediato. Esa fue la frase también poderosa que nos ayudó a sostenernos en la fe. El fin no llegará de inmediato. Y ahorita te digo por qué estos fundamentos son importantes. En el segundo día, hermanos y hermanas, en el mismo capítulo 21, en el versículo 19, la fuerza fundamental de lo que Cristo está diciendo en términos de nuestra preparación por las cosas que van a ocurrir, Jesucristo nos exhortaba a que nuestra perseverancia salvará nuestras almas. Eso es el jugo del texto. Eso es lo que hay que reflexionar y meditar. Y hoy también tenemos un fundamento en un versículo de la palabra de Dios. Y es en relación, hermanos y hermanas, a ese llamado de parte de Jesucristo a enderezarnos. Escucha cómo dice la palabra, a levantar la cabeza. Fíjate, porque está cerca vuestra liberación. Eso lo dice el versículo 28. Y esa es la actitud. Si nos habla de que van a pasar estas cosas y no pensemos que es de inmediato que va a llegar nuestro Señor Jesucristo, es un llamado a la calma. Es un llamado, hermanos y hermanas, a tener confianza, a llenarnos de esperanza, a tener el recurso de la fe, para que es que en medio de la desesperación no sabemos lo que hacemos, en medio de la ansiedad metemos las patas, es que en medio del nerviosismo terminamos haciendo lo que no queremos hacer. Así que Él nos ha dicho, en pocas palabras, cálmense al oír estas cosas. La perseverancia, por otra parte, es un llamado de Cristo de que la preparación en perseverancia significa constancia. Permanecer siempre en la presencia de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, a hacer lo que tenemos que hacer en ese cumplimiento de la voluntad de Dios, la santidad a la que hemos sido llamados, en nuestro testimonio de la vocación cristiana que tenemos. Y finalmente hoy, con ese llamado de que hay que enderezarse si estás doblado, porque el peso de las cosas del mundo, pues hermanos y hermanas, nos encorva, ¿verdad? Nos joroba. Pues enderécense en el nombre de Dios. Levanten la cabeza, no hay por qué tenerla mirando hacia el piso. ¿Por qué? Porque está más cerca nuestra liberación. Y eso es importante porque la liberación es que desatar, hermanos y hermanas, desatarnos de este mundo, de las cosas que hay aquí que nos pueden desviar de Dios y de la propia salvación. Eso es lo que busca la palabra de Dios hoy. Mira, hermanos y hermanas, hoy en el texto que tenemos, los versículos 20 al 24 siguen hablando trágicamente sobre la destrucción del templo, como hemos escuchado, y también sobre la destrucción de la ciudad santa de Jerusalén. Lucas, hermanos y hermanas, cuando escribió este evangelio que tú y yo estamos leyendo hace semanas, lo escribió en el año 85 de la era cristiana. Un poquito de historia, como estamos haciendo estos días, para poder entender correctamente y con discernimiento espiritual la palabra de Dios. Lucas, que no era discípulo de Cristo, que era discípulo de Pablo, lo escribe en el año 85. O sea, hermanos y hermanas, 15 años después de la destrucción del templo y de la ciudad santa de Jerusalén, que está y que ocurrió en el año 70. Y 53 años luego de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y Lucas utilizó de referencia el Evangelio de San Marcos, que fue el primer evangelio, y lo utilizó de referencia, hermanos y hermanas, porque desde luego ya existía. El Evangelio de San Marcos, hermanos y hermanas, fue escrito en el año 70, año en que ocurre la destrucción del templo, año en que ocurre la destrucción de la ciudad santa. En ese año es que Marcos escribe su evangelio que Lucas utiliza de referencia. O sea, hermanos y hermanas,
37 años después de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La rebelión de los judíos, hermanos y hermanas, contra Roma en ese momento había terminado cuando Lucas escribe su evangelio. Tito usó, hermanos y hermanas, 60.000 soldados para atacar el templo y la ciudad santa de Jerusalén. Todo esto ocurrió en 5 meses, desde marzo a septiembre del año 70. Un historiador judío, hermanos y hermanas, que posiblemente tenía sangre de los fariseos, Fabio Josefo se llamaba, hermanos y hermanas, escribió los hechos que ocurrieron, que él pudo constatar con sus propios ojos y ser testigo acerca de lo que allí ocurrió. Él decía que eran tantas las víctimas que no tenían espacio suficiente para poner sus cruces. Y no había cruces para poder clavar los cuerpos. Y lo habíamos dicho anteriormente, porque así de devastador fue lo que allí ocurrió. Eso es lo que está redactado en esos versículos 20 y 24 de hoy, hermanos y hermanas. Se construye un muro, nos dice la historia, para evitar que los judíos salieran de día o de noche a buscar agua o a buscar comida. Por lo tanto, estaban provocando, hermanos y hermanas, que murieran de sed y que murieran también de hambre. Dice este historiador, hermanos y hermanas, que los niños y los jóvenes vagaban hinchados por los caminos de Jerusalén como si fueran fantasmas. Por las plazas caminaban ellos, hermanos y hermanas. Para nosotros sería como si fueran zombies. Imagínate lo que queda después de una guerra. Y se desplomaban en las aceras, en las carreteras. Caían de bruces, hermanos y hermanas. Allí dice el historiador donde el dolor se apoderaba de cada uno de ellos. El profundo silencio que había en la noche llenaba todo de muerte. Fíjate cómo es descrito este momento, hermanos y hermanas. Y todo eso se extendió por la ciudad. Una devastación total es lo que estamos diciendo. Josefo, hermanos y hermanas, este historiador judío, cuenta algo muy trágico, hermanos y hermanas. El caso de una mujer que mató a su propio hijo, lo asó y lo devoró. Y luego ofreció lo que sobró a los jefes de aquella rebelión, los restos de su propio hijo, para que se llevara a cabo y participaran de aquel macabro banquete. Fíjate la forma en que es descrito esto. Y lo estoy diciendo para que veamos lo significativo que esto fue, hermanos y hermanas. Aquellos que pudieron sobrevivir a esta gran destrucción, hermanos y hermanas, terminaron como esclavos. Esos esclavos judíos, muchos de ellos fueron los que construyeron el Coliseo romano. Muchos de ellos fueron llevados como trabajadores y como esclavos allí. A otros, hermanos y hermanas, fueron destinados al combate en arena de los gladiadores. Y algunos también fueron llevados a Egipto a trabajar en las minas, nos dice la historia. Y los menos volvieron a su vida normal. Muy pocos, hermanos y hermanas, pero en un territorio, hermanos y hermanas, que ya estaba arruinado, devastado, donde no quedó nada. De hecho, este historiador judío prácticamente trabajaba para Roma. Concluyó y dijo: el Dios de los judíos se había puesto de parte del lado de Roma. Una mala interpretación, podríamos decir. Pero el judío veía todo, hermanos y hermanas, con ojos de castigo, con ojos de que nos sobrevino esta terrible masacre por las cosas malas que hicimos. Esto es castigo de Dios. Y tanto Tito como este historiador, uno dijo que Dios abandonó a su pueblo, otro dijo que Dios se puso de parte de los enemigos. Sea cual sea la interpretación, así interpretan los paganos, los que no tienen fe, hermanos y hermanas, pero no podemos nosotros llegar a esa conclusión. Nadie, hermanos y hermanas, pudo reconstruir el templo, y de eso hay evidencia hoy en día. Los judíos quedaron desamparados, lamentablemente, expulsados
de la ciudad sagrada, de su ciudad, sin sacerdotes ni tan siquiera para celebrar el culto a Dios. Se refugiaron, hermanos y hermanas, en el cumplimiento de la ley. Se refugiaron en el cumplimiento de la oración. Las reuniones de las sinagogas se empezaron a dar nuevamente y el trabajo, pues también silencioso, ocupaba gran parte del tiempo porque no se podía comentar nada. Y muchos fueron dirigidos bajo las normas y la guía de los rabinos y los maestros de su tiempo. ¿De qué es eso signo? De que el templo de Dios, aunque sea destruido, el Dios del templo no lo es. Porque hay un templo en nosotros, hermanos y hermanas, que aunque puedan destruir el cuerpo, Cristo lo dijo, no teman a quienes pueden destruir el cuerpo, sino que teman a aquel que puede destruir ambas cosas, cuerpo y alma, a la misma vez. Por lo tanto, no teman a los hombres. Y los que sobrevivieron, que eran judíos, y cuando hablamos de ellos, estamos hablando de que habían judíos cristianos también. Ahí murieron cristianos también, hermanos y hermanas. Y por lo tanto, vuelve a recobrar fuerza en el nombre de Dios lo que no ha quedado en ruinas, que es la presencia de Dios que nunca es destruida. Y eso es lo que lleva al pueblo, hermanos y hermanas, a establecerse otra vez, no en una forma como antes, ¿verdad? Pero saber que Dios realmente nunca ha abandonado al pueblo. Este pueblo lleva una tragedia con esto de las destrucciones del templo. El templo de Salomón fue destruido mucho tiempo antes del nacimiento de Cristo. El templo de David, por parte de los asirios, también en otras revueltas, hermanos y hermanas. Se destruyó el primer templo que se edificó. Este templo que se destruyó fue el segundo. El primero se destruyó en los tiempos del reinado de Nabucodonosor. Y este templo pues fue construido por Herodes, que pues está envuelto en una relación de trámites, hermanos y hermanas, de consenso, de trueques con el gobierno romano, y tenía sus cosas. Era grandísimo en ese sentido y una gran fortaleza. Allí Herodes tenía palacio, hermanos y hermanas. Allí habían estructuras también de Roma como fortalezas. O sea, este pueblo tiene una historia de destrucción del templo, hermanos y hermanas, que es una cosa bárbara. Pero hoy lo que tenemos que pensar es que esta destrucción del templo envuelve también la destrucción de la ciudad, hermanos y hermanas. Y si nadie pudo reconstruir el templo, los judíos quedaron entonces, hermanos y hermanas, ciertamente desamparados totalmente. Y luego de eso continuaron otras rebeliones, hermanos y hermanas, brevemente. Ya para el año 131 y 135 fue la última rebelión, siendo en ese tiempo Adriano el emperador de Roma. Y ahí, hermanos y hermanas, fueron lanzados a un largo exilio. Los judíos, lo que se conoce hoy como la diáspora, ¿no? Una ciudad que ha sido ocupada, Jerusalén, por muchas naciones, hermanos y hermanas, y que hoy se entiende que es como si fuera ciudad de nadie, tierra de nadie. Pero al fin, hermanos y hermanas, los versículos 25 y el 28, luego de ver que se vuelve a recordar la destrucción del templo, caemos en la segunda venida de Cristo, hermanos y hermanas. Y esos versículos finales del texto de hoy, hicimos hincapié en el versículo 28. Está cercano el día de nuestra liberación. Y con eso es que vamos a concluir. Estar llenos de fe, hermanos y hermanas, porque las etapas en la historia de la vida, antes del final de la historia de la vida, que nos van a sacudir, que van a estar presentes, que van a causar revuelo, hermanos y hermanas, significa que se aproxima una gran liberación. Ese es el mensaje fundamental del texto de hoy y con el cual queremos concluir. Encuentro, hermanos y hermanas, que se da entre Dios y nosotros, que va a ser de bendición y glorioso si nos preparamos bien. Y por lo tanto, cuando leamos estas cosas en la palabra de Dios, que está envuelto en símbolos, en unas expresiones apocalípticas, hermanos y hermanas, de la parucía, del final de los tiempos, debemos de no perder el sentido de la advertencia, no perder el mensaje estricto que es que prepárense. En eso es que tenemos que trabajar. Esta liberación se abre, hermanos y hermanas, todavía en la historia de la humanidad está ocurriendo la liberación, según se marca la historia en nuestras vidas.
No se puede detener lo de Dios, hermanos y hermanas. No se puede detener lo de Dios. Tenemos que abrir nuestra mente. Hacia eso nos lleva la palabra de Dios. Tenemos que abrir nuestro corazón, hermanos y hermanas. Tenemos que abrir la totalidad de nuestro ser. ¿Para qué? Para que Dios llegue a nuestras vidas. Dejarlo entrar. Que tenga espacio en nuestras vidas. Que sea la voluntad de Él la que nos lleva a vivir en cada una de estas vidas. Ahí, hermanos y hermanas, es que empieza la liberación. Ahí es que Dios empieza a desatar, que es parte de las etapas de la historia de la salvación, a desatar, a romper cadenas, esclavitudes que tenemos, ataduras que todos nosotros dejamos entrar en nuestras vidas cuando entramos en contacto con el mundo y cuando nos sometemos a las cosas del mundo, las promovemos, nos quedamos en la moda, en la atracción y en lo que el mundo quiere decirnos, su mentalidad. Ahí es que nos atamos. De eso es que Dios nos quiere liberar. Ahí es que surgen las cadenas. Ahí es que surgen las esclavitudes. Ahí es que surgen las ataduras, hermanos y hermanas. Jesús ofrece liberarnos. ¿Aceptaremos nosotros la liberación por parte de Dios? Con la aceptación o sin la aceptación de la liberación por parte de Dios, va a ocurrir. Y es lo que nos tiene que llamar la atención. La fe debe guiar nuestras vidas, hermanos y hermanas. El Dios del templo no será destruido. No se le puede destruir. Recuérdalo bien. Permanecerá siempre. Cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, porque son palabras de un Dios vivo que existe, existió y existirá por siempre. Así que, hermanos y hermanas, vigilante espera, pero también en una preparación ahora y en este momento. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros, como de costumbre, mañana regresamos con un nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Nosotros también, todo cuanto hagamos hoy, para la gloria, para la honra y el honor de nuestro Dios. Y nos va a ir bien bonito, te lo aseguro. Pero sobre todo, vamos a ser bendecidos.